Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio, como todas las mañanas de los viernes, tomar un tiempo para ser inspirados a ser discípulos y orar como todas las noches para pedirle al Espíritu Santo que nos regale nuevos discípulos. Más ahora que cuando vemos las malas noticias que hay en México, donde hay tanta maldad, tanta crueldad. Estaba yo leyendo las estadísticas del INEGI y hay algunas diferencias estadísticas, pero el asunto es que hablan de que hay miles de muertos en lo que va del año. Llevamos 8 meses y ya la cifra es verdaderamente escandalosa, la cantidad de homicidios que hay en México. Y yo me pongo a pensar cuánta gente estará en peligro hoy. ¿Y cuántos no habrán conocido al Señor y fue demasiado tarde porque murieron? Esto es terrible. Estas cosas no deben sorprendernos porque está profetizado que sucederían este tipo de cosas en los últimos tiempos en que se multiplicaría la maldad. Pero espiritualmente nos debe de inquietar mucho, porque son multitudes las personas que están sufriendo, padeciendo, y no solo los que son directamente afectados, sino las familias de ellos que están en crisis, que son personas inocentes, involucradas en asuntos de muchísimo dolor. Y recuerdo siempre el llamado urgente que nos hizo el Señor de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo para hacer discípulos de cuantas personas sabemos que necesitan del Señor. Entiendo que algunos hermanos de la congregación batallan mucho para ser discípulos porque no saben cómo hacerlo, y lo que pretendo en esta cápsula es solamente revisar algunas estrategias para que podamos hacer discípulos. Y lo más importante es que usted debe de saber que lo que le voy a decir está justificado según la Biblia, porque el Señor nos ha dejado dicho instrucciones de cómo hacer discípulos. Como usted debe de saber, la base para ser discípulos está en Mateo 28, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he manifestado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta escritura nos enseña 4 principios básicos para ser discípulos. El primer principio es hacer discípulos. En el original usted podría decir convertir a alguien en mi alumno. No es solamente convertir a alguien en alumno, sino en mi alumno. Número 2, no basta solamente con querer hacer discípulos, sino hay que ir a buscarlos. Tanto en la oración como en lo físico, nosotros tenemos que pedirle al Señor quiénes han de ser nuestros discípulos. El discípulo no va a venir, yo tengo que irlo a buscar. El discipulador tiene que ir con ellos y luego entrenarlos, cuidarlos y ayudarlos. La tercera cosa que tenemos que hacer, ya que los tiene y ve por ellos, determina enseñarles, instruirles todas las cosas de la doctrina del Evangelio de la cruz. Debe alcanzar para que produzcan fe en sus corazones de una manera que se entreguen totalmente al Señor. El número 4 es apoyarlos y llevarlos a que se bauticen tanto en las aguas como en el Espíritu Santo. Y para eso, queridos hermanos, hay que invertir tiempo, esfuerzos y dinero también. Ahora bien, la base bíblica es de dónde el Señor nos dice que tenemos que hacer discípulos. Mire, desde el principio, cuando se organizó Israel en el desierto, Dios los organizó de tal manera que fueran atendidas todas sus necesidades en pequeños grupos que iban de 10, de 50, de 100 o de 1000. De tal manera que cada grupo tendría que
resolver el problema de ellos. Y si rebasaba la sabiduría de su maestro, entonces pasaba a otro maestro y así hasta llegar inclusive hasta Moisés. Así que, en palabras modernas, el proyecto de hacer discípulos es estar organizados en la iglesia de tal manera que nos convirtamos en células que puedan estar siendo vigiladas por los discipuladores. Le invito a revisar este texto en Éxodo 18, del 13 al 26, para que pueda entender que el hacer discípulos es uno de los más grandes llamados de los cristianos. Mire lo que el Señor nos enseña en la palabra. Los requisitos esenciales para presidir un grupo son los siguientes. Número 1, enseñar las ordenanzas y las leyes, mostrarles el camino y lo que han de hacer. Número 2, escoger para enseñar a varones o mujeres de virtud, temerosos de Dios, personas de verdad y que aborrezcan la avaricia. Y entonces todo esto se va a concluir porque vamos a tener fruto y nos vamos a multiplicar. La iglesia no es nada más los que llegamos los domingos, sino son nuestro trabajo que llevar la iglesia a las calles, a los hogares, para que las personas se multipliquen en cuanto a su fe en el Señor Jesucristo. Para mí ha sido un honor estar compartiendo hoy con ustedes estos pasos para que podamos tener discípulos, esperando que usted comprenda y tome la decisión de hacer discípulos para que el nombre de Jesús sea glorificado en todo y congregarnos todos los domingos en la iglesia central. Ha sido para mí un privilegio hablar con usted y que Dios lo bendiga. Buenos días.